Buenos días, buen día. Días. Buenos días. Buen día, Hola Marita, ¿qué tal? ¿cómo estamos? Hola, Buenos días. Buenos Guito, días. muy buenos ¿andan bien? días. Días. Excelente verlos de regreso. También gente nueva. Bienvenidos. Bueno, les damos la bienvenida. Denme Yo un segundito. retorno, voy a mutear los micrófonos para que quede solo el de... Ahí está. Ya. Ujú. Buenos días. Les damos la bienvenida aquí a este espacio, parte que es organizado por el grupo de trabajo de Training and Education, que es parte de la red de LAVI. Eh, y este es el tercer encuentro del segundo ciclo de seminarios IDEM, de intercambio de experiencias en microscopía. Entonces, la idea de este formato es que es muy participativo. Em, Van a tener ustedes la oportunidad de escuchar de varias, en este caso, de varias expertas en el tema de microscopía aplicada en neurociencias. Entonces, no duden en participar, escribir preguntas en el chat o si eh, quieren eh, compartir algo, pueden también desbloquear su micrófono y hacerlo. ¿Listo? Entonces, doy la palabra ahora a Luciana, que va a moderar la sesión del día de hoy. Estás muteada, perdón, Luciana. Yo había apagado porque había un retorno. Sí, Oliver, ¿vos ibas a presentar algo o no? ¿Directamente? Ah, pensé que seguía. Listo. Bueno, Todo tuyo. buenas tardes a todos. Primero me voy a presentar, a ver si puedo subir un segundito. Ahí estoy. Entonces, yo soy Luciana Gallo, voy a moderar este evento. Soy investigadora del CONICET, trabajo en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y este es el instituto donde yo trabajo, que es el IFIBINE, por Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias. Yo trabajo en células cromafin, que son un modelo de neurosecreción, y esta es una célula donde está marcado las vesículas secretoras, que son porque tienen NPI o neuropéptido I fusionado a mCherry, y está marcado también en verde el Golgi, y lo que estudiamos es cómo se generan estas vesículas secretorias y cómo transportan hacia la membrana y cómo se fusionan y se produce la neurosecreción ante un estímulo de potasio o de agonista. Bueno, y a mí me interesa mucho lo que es la biología celular de las neuronas y por eso armé este evento en el cual vamos a escuchar a distintas investigadoras jóvenes que estudian las neuronas a distintos niveles, a nivel de neurona, célula, a tejido y a nivel de cerebro completo. Y el panel está compuesto entonces por Clara Chungara, a ver si acá está. Tenemos a Clara, a Juliana y a Begonia, que se van a presentar para que las conozcamos. A ver, yo dejo de compartir y tendría que presentarse ahora, si quiere, Clara. ¿Ahí listo? Compartir. Dale. Díganme si pueden ver. ¿Se ve? Bueno, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, Buenísimo. Bueno, ahí, gracias por la presentación, gracias por la invitación también. Eh, Me presento, bueno, mi nombre es Clara Chungara, estoy haciendo el doctorado de neurociencias en la Universidad Nacional de Córdoba. Acá en esta parte de arriba muestro una imagen de mi instituto, el Instituto de Investigación Médica Mercedes Martín Ferreira, que queda en la ciudad de Córdoba, en Argentina.
Eh, Tengo la imagen ahí de mi director, Mariano Bisbal, por ahí algunos lo conocen. Soy miembro del laboratorio de Mariano Bisbal. Por otro lado, se encuentra este laboratorio en el Departamento de Neurobiología Celular y Molecular del Instituto, y en la esquina a derecha e izquierda está una foto del instituto que, bueno, se compone además de otros departamentos. Entonces, como hablamos también un poco de microscopía, otro lugar donde paso mucho tiempo es el CEMINCO, que es el Centro de Micro y Nanoscopía de Córdoba, donde ahí tenemos casi todos los equipos con los que trabajo. ¿Qué estudio? Bueno, un poco después vamos a hablar sobre el modelo celular con el que yo trabajo, que es cultivo primario de neuronas de rata, pero mi estudio se centra en el estudio del rol de la ROD-GTPasa en el desarrollo y mantenimiento de la polaridad neuronal. Las preguntas que nos hacemos principalmente es, bueno, la participación de la polaridad, si participa en la polaridad y el desarrollo. Entonces, trabajo con neuronas aproximadamente de 2 días in vitro, 3 días in vitro, para ver en el desarrollo. Trabajo con cultivos que son de 7 a 10 días in vitro, ¿sí? Principalmente morfología es el análisis que hago en primera instancia. Después, para ver cuál es el rol que cumple esta ROS-GTPasa durante la polaridad neuronal, empiezo a estudiar ya estructuras subcelulares, principalmente membranosas, como sea el aparato de Golgi, algo de vesículas también, eh, y estructuras ricas en citoesqueleto, como los mismos procesos neuronales, conos de crecimiento, como muestra en la imagen. Y después, la tercera parte que tiene mi trabajo de tesis doctoral, que estoy estudiando mucho, es el uso de biosensores basados en FRET para medir el patrón espacio-temporal de esta proteína en los cultivos. Esa sería mi presentación. Muy bien, muy lindo. A ver, muchas gracias, Clara. Ahora podemos presentar a Juliana, así que podés compartir. Ahí va. Bien, ahí entonces presento. Bueno, hola a todos, mi nombre es Joana González, yo soy estudiante de maestría de Ciencias Biológicas, opción Neurociencia de la Facultad de Ciencias. También soy estudiante de Medicina. Y bueno, acá les traje una foto de mi facultad, que es en donde estudio y además hago la maestría en el Laboratorio de Comunicación Sináptica, bajo la tutoría de la doctora Natalia Vitureira. Y bueno, en realidad mi maestría se basa en el estudio de la modulación de la panexina 1, que es un canal de gran poro, ¿sí? Por la exposición prenatal a cannabis y cómo esta modulación tiene implicancias a nivel de la memoria espacial de las crías. Em, Bien, y bueno, en realidad para mis dos preguntas grandes en lo que es mi maestría, es por un lado, bueno, la modulación de este canal. Entonces para evaluar su actividad, lo que hacemos son ensayos de permeabilidad con tinción de bromuro de tidio, ¿sí? Que es capaz de atravesar los canales de la panexina 1. Y bueno, acá les traje una foto de lo que son los preparados. Nosotros trabajamos con rodajas de hipocampo. Yo previamente trabajé con cultivos disociados de hipocampo, pero bueno, a la hora de empezar la maestría nos propusimos avanzar en lo que es la complejidad estructural, y bajo la contutoría de la doctora Verónica Budara, bueno, estuve aprendiendo lo que es el trabajo con rodajas agudas de hipocampo, que bueno, acá traje una imagen representativa con marcaje de DAPI. Sí, lo que hacemos es una incubación con las rodajas agudas con bromuro de tidio y diferentes bloqueantes de la panexina 1. Y acá en la figura de él, esta es una figura representativa de eso. Entonces en color rojo vemos lo que sería el bromuro de tidio y en azul el DAPI para el marcaje de núcleos neuronales y también gliales. Y bueno, después otra pregunta también es, bueno, la expresión proteica en este modelo. En este caso acá les traje, entonces para eso hacemos ensayos de inmunohistoquímica. En este caso les traje dos fotos, una de una inmunohistoquímica contra el receptor cannabinoide tipo 1, ampliamente expresado en el hipocampo, en color verde. Y después también evaluamos la expresión de la proteína fibrilar ácida glial, el GFAP, aquí lo vemos en color rojo.
Y bueno, después charlaremos más adelante, estamos tratando de poner a punto la técnica para el marcaje de la panexina 1, que es la proteína B del proyecto. Genial, muchas gracias, Juliana. Bueno, Hermoso lo que mostrás. Queríamos ahora presentar a Begoña, si quieres compartir. Hola, ahí sí, no sé si se compartió. No, todavía no estamos viendo. Ahí sí. Y sí, perfecto. Bueno, yo soy Begoña Aranda, yo trabajo en Chile en el laboratorio de Joaquín Letelier en el Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor. Bueno, mi presentación no tiene imágenes mías en realidad, sino quise darle mayor importancia a las imágenes que tomo. Yo estudio el rol de dos genes antiapoptóticos en la formación y mantención de las neuronas dopaminérgicas durante el desarrollo del cerebro de pez cebra. Entonces, yo, al contrario de las otras dos oradoras, yo necesito ver algo más macro. Y bueno, en realidad a mí me interesa una región en particular, no sé si ven mi mouse, pero una región en particular que es la zona ventral del cerebro, como está mostrando esta región. Y entonces es difícil verla en el pez completo, en la larva completo, como se ve aquí en la esquina inferior derecha. Y es por eso que yo saco los cerebros y los clarifico. Aquí, bueno, yo uso una línea transgénica que marca las neuronas dopaminérgicas, pero actualmente además estoy realizando inmunofluorescencias en los tejidos clarificados para poder tener una mejor señal. Para hacer esto, bueno, yo utilizo un microscopio Lightsheet que tenemos aquí en la Universidad Mayor. Esto en conjunto con el Aníbal Vargas, que es el investigador postdoctoral asociado al Lyceum, que ya ha participado en estas charlas también. Y con él implementamos el poder montar estos tejidos clarificados en capilares, como se ve acá, se ve en V, esto es muy pequeñito, ahí se ve en mi cerebro. Y entonces esto nos permite tener, bueno, ya el de por sí el poder clarificar entrega mucho mejor resolución para lo que yo quiero ver, pero hace bastante más cómodo el poder usar capilares. Y entonces aquí les muestro las magnitudes más o menos de lo que yo trabajo, como se ve aquí en la eh, zona inferior izquierda, aquí se ve una de las regiones que a mí me interesa evaluar y cuantificar, por eso necesito una buena eh, resolución también, es las neuronas dopaminérgicas en la región del encéfalo ventral. Entonces, si se fijan ahí, aquí el código de colores por profundidad, pero también existen estas neuronas en el ojo y bueno, esto es solamente para mostrarles el nivel de detalle y bueno, lo bonito que se puede llegar a ver. Y con Aníbal justamente hemos estado colaborando con distintas personas de nuestro centro y hemos estado probando el poder montar distintas muestras. Acá, por ejemplo, en la zona superior, les muestro también, todos estos son tejidos clarificados, un trozo de médula de ratón donde también se hizo monofluorescencia. Se me olvidó decir que yo clarifico con Cubi, que generalmente se utiliza hibisco y entonces eso es como levemente distinto. Obviamente no funciona igual, pero
Entonces hemos estado probando eso. Y acá abajo, esto es lo último que me tiene muy, muy entusiasmada. Pudimos ver un organoide de 75 días in vitro, organoide de cerebro, donde aquí entonces se puede ver aquí, por ejemplo, un ventrículo dentro del organoide, y también marcamos neuronas y células en Luis. Eso es en lo que estoy trabajando actualmente. Precioso lo que mostrás, gracias, Begoña. Si quieres ahora, bueno, muchas gracias a las tres por la presentación. Podemos, ¿cómo? ¿Alguien? No, se disparó un. Ah, bueno, dale, no. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, voy a compartir el Menti. Esta es la idea de la charla de hoy. Lo que pedimos es, si todos, la audiencia, todos podemos anotarnos, si podemos meternos en el Menti, no sé si sería con el QR o si no, directamente en la página. Y lo que vamos a hacer es, todos podemos compartir las preguntas y el panel de oradoras pueden ir compartiendo lo que ellas, sus experiencias, mientras todos podemos compartir entre todos también opiniones. ¿Sí? A la vez. ¿Está bien? Entonces, cuando estén, les damos unos minutos para que todos se anoten. Ahí hay muchos, bueno, dale. Entonces, no sé si ya les aparece la primera pregunta. Sí, Entonces ahora ya les pareció. Entonces ahora lo que pueden hacer es, pueden ir escribiendo, les va a aparecer como un casillito, una casilla, un lugar donde pueden ir escribiendo cada uno de los que están ahí presentes, qué tipo de muestras utilizan para visualizar neuronas o lo que esté visualizando del sistema nervioso. Bueno, ahí empezamos. Entonces, como nos contaron Clara, Juliana y Begoña, mientras se van armando, podemos charlar un ratito y a ver. Cuéntenos cuánto tardan en preparar las muestras ustedes, porque ahora ya sabemos en qué tipo de muestras utilizan. Pero a ver, Clara, ¿cuánto tiempo tardás en el momento en que tenés tus células hasta que vas al microscopio? Yo creo que acá capaz que estoy en ventaja, va, no sé, con respecto a Sí, las ya chicas, sé, pero pero empezamos por ahí. además, sí, 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 además porque, bueno, yo trabajo con neuronas a 2 días in vitro, Claro. entonces, una vez que se hace el cultivo, yo hago el procedimiento, se plaquea y a los 2 días yo lo fijo. Depende, si tengo que hacer una inmunocitoquímica, puede demorar un día más, pero ponele que en 4 días ya puedo ir al microscopio a tomar mis imágenes. Buenísimo, buenísimo. Y Juliana, que ya tiene más tejidos, va a tener, desde que tiene el animal hasta que va al sí, bueno. microscopio. Exactamente, bueno, en realidad nosotros son días largos porque en general tratamos de hacer el mayor número de animales posibles porque nosotros tenemos un modelo que es exposición prenatal a cannabis. Entonces, en realidad el experimento empieza un mes antes que el animal nazca, entonces son experimentos largos. Entonces tratamos de hacer el mayor número de animales que podemos en cada tanda. Entonces, tal vez seguro un día entero para sacar los hipocampos y las rodajas y hacer lo que es el ensayo de permeabilidad y después fijar ese mismo día y dejar secar al menos 2, 3 días. Y recién ahí podríamos ir, pero lo cierto es que también hacemos inmuno, entonces la inmuno no la podemos hacer el mismo día que hacemos los cortes con los ensayos de permeabilidad porque si no es muy largo. Entonces ahí ya nos agregan otros días. Entonces yo diría entre tal vez 4 días, una semana, si queremos hacer los dos ensayos que son nuestros objetivos actualmente. Claro, bastante largo. ¿Y Begoña, cuánto tarda? Bueno, Desde que yo te... desde, a ver, bueno, para obtener El de pez cebra, por ejemplo. en Pestebra, yo utilizo para mi tesis larvas de 5 días. Entonces, bueno, obviamente después tengo que
fijarla y sacar el cerebro. Y posteriormente empiezo el proceso de clarificado y eso ya tiene dos partes y la primera parte toma para mis cerebros, toma alrededor de 2 días, o puede tomar un poco menos, pero generalmente eh, en total son como 2 días, y luego realizo la inmunofluorescencia. Y eso ya toma bastante más tiempo en comparación con cortes o cultivo. Eh, en general, ahora estoy dejando incubando entre 2 o 3 días con cada anticuerpo, con el primario, luego lavo y luego el secundario. Y después paso a la última etapa del clarificado. Entonces, en total, sin contar desde que esperar a que lleguen a la edad, la- las larvas son como 2 semanas. Nada, que claro, Sí. un montón. Muy bien. No vimos lo que decía. Bueno, entonces, entre todos, veo que cultivo primario, entre la audiencia es lo que ha ganado, sí, pero hay bastantes diversidad de tipo de muestras. Ahí una cosa como comentario también, cultivo Sí, primario, los que estoy haciendo ahora son de 2 días in vitro, pero al comienzo hacía 10 días in vitro, entonces ahí desde el cultivo esperar los 10 días. Si quieres es ver un espinas, montón. por ejemplo, serían 14 días in vitro y después las inmuno y todo eso. Entonces va a depender en realidad en el momento que vos quieras observar. Exacto, Total. exacto, totalmente. Bueno, ahora vamos a la otra pregunta, es ¿qué tipo de microscopía utilizás para visualizar las neuronas? A ver qué opina la gente. Y mientras ustedes ya vimos que... Ah, no vimos. A ver, Juliana, ¿qué tipo de microscopía utilizás? Nosotros tenemos acá en la Facultad de Medicina el microscopio confocal, y bueno, en realidad es el con el que más venimos trabajando. Tenemos unos compañeros que usan el de epifluorescencia también, pero bueno, en realidad con bromuro de tidio y con las inmunos nos manejamos bastante más con el confocal. ¿Clara? Sí, en mi caso, bueno, ahí mencionaba que yo asisto al Centro de Microscopía acá de Córdoba, que es el CEMINCO, y ahí utilizo principalmente el confocal estándar, utilizo el LSM 800 o el Neo 80, y un par de veces, o incluso posteriormente, la idea sería utilizar super resolución para ver estructuras eh, como los filamentos de actina o Sí, tubúluos sí. en los conos de ¿Qué tipo crecimiento, de, entonces, qué sí. tipo de microscopía de superresolución? Tenemos acá en ¿Ested? el. Sí, Bien. Y Begonia, ya sabemos. Bueno, sí, yo como lo comenté, tengo la suerte de poder usar microscopía Lightsheet y en realidad, bueno, obviamente no da la misma resolución que un confocal, al menos el que tenemos nosotros, pero para lo que yo quiero ver, funciona bastante bien, como pudieron ver, también muestra las Sí. proyecciones, entonces uno puede llegar a obtener una muy buena definición. Claro, obviamente no me sirve para eh, regiones subcelulares, que también me interesaría Mm. para mi tesis, pero estoy completamente enamorada del Leipzig. Sí, todos, es espectacular. Bueno, vemos que en la audiencia el confocal ha ganado. No es una competencia, pero qué divertido que es esta nube. Podemos ver que el confocal es lo que más se está usando. Muy bien. ahora está más disponible también el confocal, También, como antes. exacto, exacto. Muy bien, tienes razón. Bueno, la otra pregunta es, ¿qué aspecto del sistema nervioso te interesa entender mejor mediante la microscopía? Puede ser organización de neuronas al estilo o morfología, o después la comunicación entre neuronas, una conectividad entre las regiones del cerebro, directamente la actividad neuronal o cambios a largo tiempo. Eh, ahí ya está, ya empezaron. Ya Ya, empezó la... apasionada. Veamos. Eh, a ver, Son hagamos tres. como una respuesta corta. Juliana, ¿qué sería? Y bueno, y un poco, creo que el principal claramente, como digamos, mi objetivo es el de ver la modulación en la actividad de la panexina 1, es decir, si está más abierto o más cerrada.
diría que es más eso a nivel como proteico, no sé si tan como actividad neuronal, que creo que es como la opción que más se podría llegar a como a Llega, eso. claro, claro. Exactamente. Y después, por otro lado, sí, un poco podría hablar de la morfología, más tirando para el lado biliar cuando les mencioné lo de GFAP, porque estamos tratando de iniciar, bueno, ver no solo cuál es la expresión de GFAP, sino también un poco como la arborización de, digamos, de las prolongaciones que Ah, tiene, qué que eso lindo. también se puede medir. Entonces creo que iría como por esos dos lados. Hermoso, sí. Bien. Begoña, Bueno, en mi caso, como les he dicho también, sería, en este caso, dos cosas. Sería como la estructura de morfología, como dice Juliana, porque aquí quiero ver si hay menos neuronas, puede ser que cambie la forma, ya que entren en apoptosis, que tiene relación con lo que estoy viendo, y también cambios a lo largo del tiempo, pero en este caso no es, serían en distintas edades lo que yo quiero ir viendo. claro, claro, está bien. Sí, Y Clara, sí, yo coincido ahí en la con. Sí, porque yo también, primero serían dos, ¿no? Principalmente estructura, porque bueno, todo el análisis morfológico que le hago a los cultivos, las neuronas aisladas. Y después, por otro lado, cambios en el tiempo, por los días in vitro, pero también por si estoy viendo dinámica de citoesqueleto por esta proteína RODE, entonces necesitar hacer live imaging para ver cambios tan rápidos de filopodios, por ejemplo. muy bien. Y acá en la audiencia comparten lo de morfología, estructura y organización. Ganó, ya está. Ganó la estructura, organización de las neuronas. Vicky, U- dale. Una pregunta para Clara, que Sí, a ver. decís que estuviste haciendo Live Imagine. ¿Cuánto, cuánto es lo máximo que puedes tener tu neurona con Live Imagine en el microscopio? Porque es como siempre, viste, Sí, nosotros intentamos un par de veces, está ahí la neurona feliz extendiendo su axón y de repente el axón retrocede y hace apoptosis y se convierte en una bola. sí, Y, sí, sí, y sí. siempre te queda esa sensación de, bueno, pero ¿hasta cuánto lo podía haber llevado a extender y cuánto necesito seguir optimizándolo? Y Quería en realidad preguntarte no, cuál es tu experiencia. claro, no, en realidad no vamos a saber cuánto podría haber estado, ¿viste? Porque, porque pasa esto, que decís que ya las limitaciones ya son más técnicas. Entonces, y en realidad los videos que hacemos son de pocos minutos, y es 3 minutos por ahí, y los cambios son más rápidos, entonces por ahí no necesitamos tanto tiempo tampoco. Entonces, mientras tengamos un buen video de unos pocos segundos, nosotros ya estamos bastante contentos. O que sobrevivan por lo menos al momento de la adquisición, la verdad que ya es un logro, ¿viste? Ya, ya es un montón. Sí, Ya es un montón, totalmente, sí. Sí, sí, sí. totalmente. Gracias. Excelente. Muy bien. Bueno, pasamos a la otra, es ¿qué estrategia de marcados o contrastes se utilizan? A ver, entonces tenemos proteína fluorescente, que puede ser por transfección transiente, establemente transfectada o línea, un colorante fluorescente, por inmuno o utilizando biosensores fluorescentes, etcétera, etcétera. A ver, empecemos por Begoña, así cambiamos el orden. Bueno, como les dije, en Pesebra hay la suerte de que hay muchas líneas transgénicas. Entonces, por ese lado, como les dije, tengo mi línea transgénica que marca las neuronas dopaminérgicas. Entonces, por ese lado tendría la proteína fluorescente estable. Eh, pero además nos dimos cuenta que no era suficiente probablemente la concentración, la expresión de esa proteína y por eso es que estamos haciendo la inmunofluorescencia contra GFP y en realidad ha aumentado muchísimo eh, la marca, la resolución. Principalmente para las proyecciones. Los somas los vemos prácticamente igual, pero ha aumentado mucho en las proyecciones realmente. Ah, precioso, claro. Muy bien eso, muy bien. ¿Clara?
Sí, también principalmente, bueno, yo hago electroporaciones, así que antes de hacer el cultivo ya las electroporamos y las sembramos. Eh, con neuronas de 10 días in vitro, sí hago transfecciones con lipofectamina y utilizo biosensores también, transfecto los biosensores, eso que le comentaba, los biosensores en FRED, y también utilizo, o sea, es toda una combinación, inmunofluorescencia. Entonces, transfecto y después por ahí para las estructuras subcelulares utilizamos principalmente inmunofluorescencia. Claro. ¿Y Juliana? Y bueno, y sí, nosotros, o sea, para una de las preguntas grandes, el bromuro de tidio, ¿no? Como colorante fluorescente, como tinte para, bueno, evaluar lo que es su captación a nivel neuronal y glial, y después cómo eso se modula ante el bloqueo de la panexina 1. Y bueno, y después extendimos un poquito más a lo que es la inmunofluorescencia para lo que es, bueno, evaluar la expresión proteica de CB1, de GFAP y eventualmente panexina 1. Claro. Y de la audiencia que pusieron otros, si quieren pueden compartir en el chat cuáles son y después los pueden comentar entre ustedes. Bueno, a ver, pasemos. Si tuvieras que elegir, otra pregunta, si tuvieras que elegir nuevamente una estrategia de marcado, ¿qué criterio priorizarías ahora teniendo tantas experiencia en eso? Por ejemplo, ¿no? Como para, para que puedan empezar a poner. Yo lo mío sería más la disponibilidad o el costo y quizás la especificidad de la señal. No sé si tienen, a ver, algún comentario, Juliana. Y inicialmente yo hace unos años que estoy en el laboratorio y el bromuro de tidio es algo que en realidad se venía trabajando con eso en el laboratorio hace muchos, muchos años, para, bueno, evaluar la permeabilidad de canales, conexinas, panexinas, P2X7, entonces en realidad es algo que viene funcionando bien y que nos viene funcionando bien a nosotros. Hay veces que se hace complejo, sí, ver un poco en las imágenes cuando vas al microscopio la señal ruido. Pero lo cierto es que me parece que para el objetivo de, por lo menos de nuestro proyecto actualmente, es como lo más, lo más adecuado. Así que por ese lado, por ahora me parece que me quedo con lo que vengo trabajando. Clara. Sí, me quedo con lo último que dijo Juliana, la relación señal-ruido. Para mí la actividad con los biosensores de FRED es esencial, es lo que te va a salvar si tenés una buena relación señal-ruido, porque después tenés que hacer todo en el post-procesamiento también, podés hacer un montón de cosas para darle salvedad, digamos, a algunas cosas respecto a la señal ruido, a la relación señal-ruido. Y bueno, también obviamente la fototoxicidad, ¿sí? No, Claro. tiene que ser algo que vas a necesitar que no les haga nada. En general, igual con las proteínas fluorescentes que utilizamos, no suele haber problema, ¿no? No son tan tóxicas. eh, y bueno, compatibilidad con células vivas, creo que van de la mano sobre toxicidad y compatibilidad con células vivas. Sí. Bueno. ¿Y Begoña? Bueno, en realidad yo creo que la especificidad de la señal, casos también es muy importante. Eh, Porque, bueno, encuentro que las otras cosas, obviamente el costo también in- in- influye bastante, pero hay cosas que uno puede ir mejorando, por ejemplo, la señal, eh, el rápido, señal ruido, puede ir mejorándolo según si va mejorando la técnica, puede ser. Y, y bueno, también, como dicen ahí, ¿dónde quiero visualizar, obviamente? Eh, Como lo que me pasa a mí es que yo quiero ver algo que está en mayor profundidad, solo que marque, aunque tenga una proteína fluorescente, no es suficiente y por eso tuve que implementar la inmunofluorescencia para poder ver. Bueno, me Y te hago una pregunta. mantuve. Vos trabajás con todo el órgano entero, no, claro, sí. Entonces, ¿cuánto anticuerpo utilizas para, cómo haces la tinción?
Por eso yo estoy más acostumbrada como Clara, quizás, a trabajar con células pequeñas en un cubre, y no me imagino la extensión cuando tenés que tener todo el órgano. Bueno, en realidad, bueno, yo antes sí trabajaba con cubres, con torta, trabajaba con cortes, entonces, en comparación creo que los volúmenes son similares, al menos para lo que yo hago, que los cerebros de larvas son muy pequeñitos, entonces, por ejemplo, yo puedo hacer incubar alrededor de 5 8 cerebros en un volumen de total de 300 microlitros, 250 microlitros, entonces yo hago las inmuno por lo general 1.000, 1.500, entonces en realidad ocupo muy poquito anticuerpo, Claro, o más o menos en volúmenes de anticuerpos yo creo que es muy similar a lo que hace el claro, no es algo que frenaría, como da más miedo. Como es más resto. grande. Pero en este caso yo tengo la suerte que es grande, pero sigue siendo muy pequeño. Entonces, Claro, porque, por ejemplo, obviamente para la médula, para el organoide, obviamente ya hay más, los volúmenes tienen que ser mayores. claro. Bueno, muy bien. Acá todos están pensando parecido, el costo, la especificidad, la señal, fotoestabilidad Raúl, y la señal ruido. sí, Bueno, lo de vamos la a la facilidad de próxima. implementación también es muy bueno. Facilidad de implementación porque es también poner a punto las técnicas que vas a utilizar, ¿viste? Eso también es lo que más lleva tiempo en realidad. Pero una vez que Es tenés cierto. lo óptimo, listo. Igual me gustaría comentar que a veces uno elige una técnica porque dice, no, si uno lee y es muy fácil, pero claro, de ahí uno ya que se me comprometió con una técnica, compró todas las cosas y en realidad no era tan fácil. Claro, sí, 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 eso mismo. Y otro comentario rapidito que ahora lo leí, lo de la fotoestabilidad, es cierto que el bromuro de tirio sí va perdiendo esa potencia, entonces si ya le dejas pasar tal vez 2 semanas, haces las rodajas y no sé, te quedaste con otra cosa y no vas dentro de esa semana, ya empieza a decaer la señal. Entonces eso también es importante a tener en cuenta de que hay que aprovechar al máximo poder hacerlo bien cerquita de tiempo. Y Exacto. lo malo es que si después querés volver a ver las imágenes, siempre tenés que saber de que claramente no va a ser la misma señal que hubieses tenido si lo hubieses hecho más cerca del momento en que hiciste la captación. Eso es a Claro. considerar con el bromuro. Y vos también hacías inmuno, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿y en las inmuno perdés señal también? No tanto, no tanto como en el bromuro de tidio. Lo cierto es que las inmunos las podemos dejar tal vez 3 semanas, es un montón, un mes, pero se puede dejar a llegar a eso, tipo a esperar incluso un mes si estamos con muchas cosas, seguir y más o menos ver la misma señal. Eso por lo menos en la parte de cultivos eso nos funciona. Con las rodajas estamos tratando de tener un poquito mayor precaución porque es cierto de que el marcaje es completamente distinto porque el preparado es diferente. Entonces está, pero el bromuro de tidio sí tratamos de que no pasemos de 2 semanas para ir y hacer las imágenes. Muy bien. Muy bien, gracias, gracias. Bueno, ahora pasamos a la próxima pregunta. Esta tienen que priorizar, poner primero en orden. ¿Cuál es tu mayor desafío al hacer imaging de neuronas? Pues preparar la muestra sin dañarla, la resolución, que el tejido sea grueso y la cuantificación después de obtener la imagen. A empezar. Bueno, uy, empezó la cuantificación después. Como gran. No, no, bueno, empezó la pelea. Bueno, y ustedes, a ver, contemos, hagamos primero, Clara. ¿Cuál sería tu Bien, mayor desafío cuando tenés tus células y las viste en el microscopio? claro. Sí, yo creo que, eh, como decía hace rato, la optimización en la preparación de la muestra tiene un montón de cosas que tenés que tener en cuenta. Por ejemplo, no, perdón, no sé, que tener los curos que vas a utilizar o eh, las polis que vas a utilizar para hacer el coating, después eh, eh, preparación de la muestra. Bueno, después obviamente en la cuantificación es otra cosa que también lleva su tiempo.
porque si yo tengo que analizar estructuras subcelulares, tengo mucha segmentación, también de diferentes estructuras. Eh, Se pueden buscar por ahí diferentes herramientas como para hacer la imagen, pero Y Clara, te hago una pregunta, ¿qué tipo sí, de software usás para cuantificar? en la cuantificación, una vez que vos tomas las imágenes, sí. Yo utilizo principalmente el ImageJ. ImageJ, y utilizo mucho los macros de ImageJ, en los que vos podés para agilizar, digamos, todo el proceso de segmentación, sobre todo, y después de mediciones, como porque analizo diferentes partes de la neurona. Estoy haciendo ahora lo del sensor, caracterizando la actividad de ROD en la neurona en sus diferentes segmentos, tengo que segmentar soma, procesos, conitos, axón, axón medial, distal, proximal, cono. Entonces son un montón de cosas que tengo que medir y con los macros, la verdad que me ha agilizado un montón, aún así lleva tiempo. Sobre todo si tenés después Claro. vos tratamientos, es como multiplicarlo. Entonces, Y la parte de Fred, ¿cómo lo solucionas? ¿También con ImageJ? sí, también utilizo ImageJ, ahí utilizo plugins por ahí de ImageJ, una combinación de plugins. Eh, por ahí yo hago FRED radiométrico principalmente, el aceptor photoglitching FRED también utilizo ImageJ, y por ahí todavía con las neuronas no hice, por ejemplo, FLIM-FRED o espectral, pero ojalá lo lleguemos a hacer alguna vez. Ahora, por ejemplo, bueno, el realidad no tenemos acá la microscopía como para poder hacer clean thread, ¿no? Sería ideal, eh, pero bueno, quizá en algún momento se pueda hacer. Muy bien. Bien. Y Como no sé si escuché algo. Juliana, te pregunto, vos haces tejido también y usás como va a contar seguro Begoña, eh, para que puedas ver al microscopio la muestra bien clara, ¿usás un preprocesamiento del tejido? No, no hacemos preprocesamiento y creo que sería algo que estaría bueno implementar porque en realidad, o sea, lo que nos pasa muchas veces es que, claro, nosotros hacemos cortes de rodajas de 300 micras. Y claramente tanto la captación como el marcaje con inmunistoquímica es muy irregular a lo largo de toda la rodaja. Entonces, la decisión de dónde sacar la foto o de hacer un Z-stack es una decisión que, bueno, que nos fue contrariando un poquito al inicio del trabajo con rodajas. Entonces, muchas veces el hecho de que el tejido, entre comillas, sea grueso dentro de lo grueso que son 300 micras, es una complejidad para nosotros. Se llega a ver el marcaje, sí, se llega a ver también la captación de bromuro de tirio en todos, digamos, los planos que nosotros vemos en el micro. Lo cierto es que es muy irregular. Entonces, la solución que encontramos para esa irregularidad del marcaje o de la captación es hacer un Z-stack. Y bueno, y de alguna forma como promediar la captación o marcaje en todos los planos de la rodaja. Pero sí estaría bueno poder no sé, pensarlo e implementarlo. Entonces, ahí Excelente. en orden así, nuestros mayores desafíos es, uno, preparar la muestra sin dañarla, porque es complejo manipular a las rodajas pequeñas con toda la logística que tiene, para mantenerlas en agudo, hacer la captación, después fijarlas o hacerle la inmuno y que no se rompan. Y después a la hora de cuantificar o de sacar imágenes en realidad de la confocalización, que el tejido a veces, al ser más grueso, es irregular la captación del marcaje. Perfecto. Y Begoña, contame tu mayor desafío y después también cómo resolves lo del grosor de tu muestra, que algo nos anticipaste. Si quieres contarnos algún problemilla que solucionaste. Bueno, el año pasado yo recién partí haciendo todo esto de las imágenes y clarificado. Entonces el año pasado yo hubiera dicho, sin duda, preparar la muestra sin dañarla. Fueron bastantes meses de, bueno, poder sacar bien los cerebros sin dañarlos, que quedaran completos, sin que perdiera justamente la región que me interesaba a mí.
Eh, y luego también optimizar el proceso de clarificado, también fueron varios meses, y obtener luego entonces una... Entonces, en eso que el tejido sea muy grueso para mí no es tan terrible, porque yo, al menos mis muestras, yo las logro ver bien y tienen un grosor en total. eh, bueno, yo tengo muchísimos zetas, de 600 micras, tal vez, en total, más o menos mi cerebro Ah, como de zeta. Eh, sí. y entonces ahora actualmente el principal desafío, que es un gran desafío, es la cuantificación de estas imágenes, porque Eso. con la microscopía Lightsheet uno obtiene archivos, pero que ya son gigantes. Por lo general, mis imágenes son algo normal, no muy pesado, sería una imagen de 500, perdón, de 15 gigas. He tenido, sí, eso es poco. Un montón. Ah, eso es poco. Es poco, esa es la cosa. Entonces, las que les mostré de las imágenes del cerebro completo, que eso claramente eso actualmente no lo puedo analizar porque ya me supera, eso pueden ser 30 gigas. Ya bueno, si vemos por ejemplo la médula, que son las hemipesios, el organoide, eso ya se va, se escapa de mis manos. Pero tengo, además de que son pesados, tengo muchísimos Z. Entonces, por lo general, tengo entre 500 a 600 Z, y entonces eso ya hace que sea bastante complejo de procesar, ya simplemente por la capacidad de los computadores. Y, y además, como les mostré, las neuronas están muy, muy pegadas. Entonces, y la marca, al no ser nuclear, también cuesta muchísimo segmentarla en este caso. De hecho, fue cuando me di cuenta de esto, fue como, ¿por qué elegí segmentar acá? ¿Por qué elegí estudiar aquí esta región? Porque es horrible. Eh, ha sido muy difícil de poder mejorar eso, sobre todo por el tamaño de las imágenes. Pero bueno, justamente a principio de este año tuvimos un workshop acá de análisis de imágenes, de microscopía Lighting principalmente, y vino un investigador creo que es de la UBA, de Argentina, de Buenos Aires, Agustín Corva, y Sí, que de debe hecho, estar. no sé si parte hoy el workshop, no sé cuándo parte, yo quería ir. Va a ser un workshop justamente de análisis de imágenes, y en realidad lo que aprendí con él me sirvió muchísimo, sobre todo para poder disminuir como, eh, lo que significa para el computador poder hacer ese análisis. Yo igual utilizo, para segmentar, utilizo eh, Deep Learning. eh, entonces, bueno, toma varias horas, obviamente, segmentar una imagen. eh, Una pero imagen, claro. Luciana, Sí, sí, te lleva un montón. Es como que lo más importante es, veo que todo el mundo también está pensando lo mismo, que la cuantificación, ¿no? La parte de análisis posterior a obtener la imagen. hola, no sé si Sí, se dale, escuchó, perdón. te escuchamos, Sí, te no, yo escuchamos. por ahí dice preparar la muestra sin dañarla, pero en realidad lo que hace rato quería decir, después se me había escapado la idea, era que realmente poner a punto para que tengas una expresión de la proteína fluorescente también me ha llevado más También. tiempo. Incluso creo que eso sería como más clave que en mi caso la cuantificación después. O sea, no tengo esa big data como tiene la Exacto. compañera, pero preparar la muestra, elegir bien el método de transfección que vas a utilizar. Nosotros hemos pasado por todas esas. O sea, si transfectás, incluso también hicimos, o tenemos para líneas celulares en realidad ya bien seteado utilización del antivirus para tener mayor población que exprese, digamos, las proteínas fluorescentes. Eh, Me he quedado justamente también con el método de electroporación,
en estas neuronas de in vitro porque era la que más nos servía para tener mayor cantidad de neuronas que estuviesen expresando. Y otra cosa que es importante en cuanto para hacer estos análisis morfológicos que yo hago, tanto para la proteína fluorescente tagueada, que es el tag para la ROD que yo utilizo, sino también para el biosensor, es que en los cultivos no tiene que solaparse, o tratamos de buscar que estas neuronas estén lo más aisladas posibles. Y es un desafío porque no puedes tampoco sembrar poco porque necesitan una densidad para la sobrevida del Claro, cultivo en general. Entonces, por ejemplo, lo claro. último que estamos haciendo y que me ha venido de 10 y que ha hecho que todos mis anteriores cultivos en esta última etapa sean buenos, es hacer como un mix, ¿viste? Como un cultivo híbrido de una porción de neuronas electroporadas y una porción de neuronas sanas, o que no han sido electroporadas ni han pasado por ese proceso. Entonces ahí tengo ya neuronas más aisladas y eso me ha salvado, la verdad, en las últimas, esa metodología me ha Muy buen salvado dato. acá en los últimos experimentos. Sí. Ujú. Y con eso optimizaste, digamos, el poder alcanzar células El bonitas para poder solapamiento. visualizar. Claro. Sí, Ah, sobre porque no todo están para lo de FRET marcadas, entonces es podés ver, esencial, claro. digamos. No, claro, están Hermoso. marcadas, están electroporadas, entonces necesitas, digamos, una densidad para electroporarlas. Y si sembraba Claro, claro. todo, que es lo que hacía al comienzo, habían muchas células marcadas, pero que se solapaban. Y para el Y no podés ver biosensor, nada. Sí, sobre sí, sí. todo, para medir FRET, necesitas que estén aisladas. Hermoso. Bueno, gracias por compartir eso, que la verdad es muy importante. Bueno, entonces vemos que la preparación de la muestra, llegar a eso, optimizarla y después, además, cuantificar qué es lo que más está llevando tiempo también, en cuanto más se complejiza el sistema. Bueno, acá tienen que ordenar, poner qué es más cuánto más importante es los distintos aspectos para el experimento. Una alta resolución espacial, alta resolución temporal, la duración del registro o la sensibilidad y la sensibilidad para detectar cambios. Si quieren, mientras la audiencia va completando en orden de cuánta importancia le ven para sus experimentos, podemos hacer respuestas cortitas, así podemos ir a la última y poder cerrar, que se nos está terminando la hora. Si quieren hacer un comentario de alguno, bien cortito, a ver, Juliana. Y Igual bueno, porque ya se ha dicho tanto, por eso, una cosa que no hayas contado. Ujú. sí, no, bueno, en realidad cuando uno trabaja con rodajas y en especial nosotros en la CA1, que hay muchas neuronas, la verdad que ahí un poco la resolución no nos interesa tanto porque no lo estamos viendo como a nivel individual, entonces nos interesa más a nivel de región. Entonces, pero después sí para las inmuno ahí un poco más sí. Me imagino que cultivo debe ser súper importante. Me acuerdo cuando marcaba Panexina y Conexina en cultivo, vos podés individualizar al marcaje, entonces creo que ahí es como mucho más importante. La rodaja, al ser todo más macro, en realidad te importa más a nivel celular. Entonces creo que la resolución iría más por ese lado a nivel celular. Clara. Sí, resolución espacial, temporal y sensibilidad para detectar cambios también. Es importante, sobre todo para Todo, el biosensor. Sí, todo, todo. todo, me parece muy, todo. Sí, Todo es importante. sí, Espectacular. sí. Begoña, En mi caso, como yo trabajo con muestras fijadas, obviamente la resolución temporal en este caso no me no es afecta. importante. La duración del registro, o sea, más que nada cuánto me voy a demorar en tomar la foto, porque no tengo problemas por ese lado. Pero aparte, o sea, la ventaja que tiene, una vez que ya uno pudo setear todo del microscopio y todo funciona perfecto, el programa también, ahí ya tomar una imagen de estos Z es muy poco tiempo, Ah, mira. son minutos, o sea, un registro largo podría ser en media hora, entonces en comparación con el computador, no tengo problema. Pero obviamente en mi caso, al igual que Juliana, como yo veo el tejido completo en este caso, o bueno, en realidad me interesa más una región, la resolución espacial sería lo más importante. Ahora también, eventualmente, a mí me gustaría poder evaluar tal vez conexiones con otros tipos neuronales o si no ver las proyecciones, así que en ese sentido
la sensibilidad para detectar cambios, o sea, que también tiene que ver con la resolución espacial. ¿Ya? Me interesa. Perfecto. Bueno, yo tenía una última, pero la vamos a saltear porque se nos está terminando, que era más que nada que hubieran querido aprender eh, antes de empezar por la dificultad que tenían, pero ya hemos visto que es importante mucho la optimización de la muestra, así que puede ir por ahí. Ujú. Una última cosita antes de terminar, que me van a matar, pero a ver, ¿cómo aprendieron las técnicas ustedes? Cuéntenos muy cortito, porque el tiempo apremia, digan si les enseñaron dentro del grupo, si tuvieron que colaborar o si fueron a cursos o estadías en el exterior. Yo ingresé como ayudante de clase ahí al laboratorio, entonces en realidad aprendí todo en el laboratorio con mis compañeros, bueno, estudiantes de doctorado en ese momento, con estudiantes de maestría y obviamente Natalia y Verónica. Entonces fue todo muy así, ahí en el laboratorio. ¿Begoña? Bueno, yo ¿Cómo lo para aprendiste? aprendí para la disección en realidad de tejidos, aquí en el laboratorio me enseñó mi tutor, pero después todo el manejo de la muestra para poder verla en el microscopio y todo eso fue, bueno, principalmente con Lisium, con Aníbal Ahí Vargas. mismo. Sí, y, bueno, y la cuantificación, eso ya fue otro tema. De hecho, también justo el año pasado tuve una beca LAVI para ir a Uruguay a hacer un curso para la cuantificación, porque Perfecto. realmente es un dolor de cabeza. ¿Y Clara? Sí, bueno, en mi caso, bueno, acá en mi laboratorio, todo biología, toda la parte técnica de procesamiento de muestras, todo lo aprendí acá, con mi gente que, bueno, con Mariano Bisbal. Y la parte de procesamiento, sobre todo, o el uso de microscopía óptica básico y avanzado, hice cursos. Creo que en los primeros años hice un montón de cursos, unos que eran, uno que es nacional, es internacional en realidad, microscopía internacional que se hace en Entre Ríos. Había aplicado para el que se hace en Uruguay, por ejemplo, no pude ir. Hice uno de biosensores en Uruguay, en el Instituto Pasteur de Montevideo, Mm. y también me fui en estadías, ahí estuve en el laboratorio con Leonel Malacría, en el Instituto Pasteur, ahí la conocí a Victoria, eh, y después ahora también me salió por ser una subvención para poder volver ahí al laboratorio de Leonel para hacer más técnicas de FLIM y espectral con el biosensor Perfecto, en el microscopio, está muy bueno. perfecto. Bueno, eso era para cerrar, que uno aprende de los que saben, de los que te ayudan y que uno puede también aprender afuera, ¿no? Que todos podemos Sí. colaborar entre todos. Ujú. Bueno, solo para decirles muchas gracias y nada, ha sido muy lindo esta charla. Quiero dejar que hablen, a ver, ahí está, Excelente, Iván. muchísimas gracias, Sena, Goña, Clara, Juliana, todos por haber participado en este encuentro. He copiado ahí en el chat, pueden encontrar el enlace para el video de la sesión anterior. Entonces, y ahí mismo se va a subir el video de esta sesión también. Y también los invito a que se conecten nuevamente el 27 de agosto, que vamos a tener un nuevo tema, viendo la vida en acción. A ser de microscopía intravital y microscopía de células vivas, seres vivos. Entonces va a estar muy bueno, no se lo pierdan. Muchas gracias por participar y les deseo un feliz día. Estén muy bien. Muchas gracias a todos, hermosa la charla, gracias a las invitadas. Las Gracias. Muchas felicito. Muchas gracias a gracias por la todos invitación. también.